Bitcoin inicia el movimiento bajista y todo el mundo se pregunta lo mismo. ¿Se trata de un mero pullback o de una continuación? ¿Vamos a dejar atrás ya la tendencia bajista o por el contrario, vamos a continuar con el bear market? Hoy voy a repasar todos los motivos técnicos de esta caída que estamos viendo y te explicaré en qué te tienes que centrar a partir de ahora para poder responder todas las preguntas sobre qué va a pasar con Bitcoin. Bueno, empezando con el calendario económico de la jornada, como podéis comprobar, de momento el Reino Unido ha sido el principal protagonista, sacando datos como el PIB o la balanza comercial, pero como más adelante en las noticias de última hora ya hablaremos de ello, no me voy a entretener demasiado. Siguiendo con la sesión de Londres, hoy continúa la cumbre de líderes de la Unión Europea y ya finalizaremos la jornada en la sesión de Nueva York con dos datos interesantes, uno en Canadá relacionado con el desempleo y otro será en forma de comparecencias, ya que tanto un funcionario del BCE como otro del Banco de Inglaterra hablarán a las 15:00. Entonces, pasando a la presentación de resultados del día de hoy, ya comentamos que los datos empresariales del viernes iban a ser menos influyentes que el resto de días de la semana. No es que, evidentemente, presenten resultados empresas poco importantes, pero sí que es cierto que son menos grandes en comparación con el resto de semana. Tirando ya las noticias de última hora, empezaremos con Kraken, y es que dando seguimiento a lo que se comentaba ayer de la SEC y de la hipotética prohibición del staking, el exchange Kraken ha acordado cerrar esta línea de negocio. Y es que surgieron rumores de una reunión a puerta cerrada realizada por funcionarios de la SEC y muchos esperaban que el tema fuera el staking de criptomonedas. Ahora ya podemos afirmar que la reunión se refería al exchange Kraken, que acordó cerrar su operación de participación después de los cargos de la SEC. Kraken ofrece otros servicios, como por ejemplo el apartado de préstamos, con el que rentabiliza hasta un 24%, pues se espera que también se finalice con los mismos a raíz de la reunión de la SEC. Y volviendo ya con el Reino Unido, su economía volvió a crecer a medida que se acercaba el final del año 2022, pero no os perdáis por qué. En parte fue gracias a que los fanáticos del fútbol aumentaron las ventas en los pubs durante la Copa del Mundo. Es decir, como la gente quería ver los partidos del Mundial, se iban a un bareto, compraban, consumían y eso incrementó las ganancias de diferentes bares, restaurantes y pubs, lo que evidentemente incrementó también el PIB del Reino Unido. Y es que el Reino Unido creció a una tasa anualizada del 0,1% en los últimos 3 meses del año, después de haberse contraído un 0,7%, si recordáis, en los 3 meses anteriores. Eso permitió al país evitar una recesión prevista que generalmente se define con 2 trimestres consecutivos de contracción, lo que comúnmente se conoce como recesión técnica, ¿no? De todos modos, y esto sí que tenemos que tener presente, la mayoría de los economistas esperan que la economía del Reino Unido se contraiga levemente durante los primeros 6 meses de este mismo año, seguido de un crecimiento muy débil en un futuro. Finalmente, fijaros cómo el globito de China sigue dando que hablar y Estados Unidos ha hecho una comparecencia. Concretamente, el Senado de Estados Unidos celebró el jueves su primera audiencia pública sobre el globo espía chino, en la que legisladores, visiblemente enfadados, interrogaron a 4 funcionarios del Departamento de Defensa sobre cuándo se enteraron los militares del globo y por qué esperaron una semana en derribarlo. Fijaros que la tonalidad y la expresión no es demasiado amigable, ¿no? La verdad es que el ego que desprende Estados Unidos es bastante preocupante y evidentemente se lo están tomando como una humillación pública. Así que nada, yendo ya directamente al análisis, yendo ya directamente a desglosar qué está pasando, qué podemos esperar, en qué niveles nos tenemos que centrar. Análisis muy importante hoy porque justamente se alinean diferentes aspectos que hemos ido comentando, ¿no? Entonces, ¿qué comentar de Bitcoin, no? Ya hemos entrado en este pullback del que llevamos literalmente unos 10 días hablando. Justo ayer comenté en el vídeo, lo podéis ir a revisar, de la posibilidad de ver un movimiento poco predecible, haciendo hincapié en la falta de fuerza después de la ruptura. Después de esta ruptura determinamos y detectamos falta de fuerza, que así fue, y pues bueno, hablé de una posibilidad de poder determinar un movimiento futuro pocamente previsible, ¿no? Ahora hablaremos de esta falta de fuerza que no debía existir, por varios motivos que comentamos, pero justamente hablamos de esta vela de 4 horas, creo que el vídeo fue exactamente en esta vela de 4 horas, que tenía que ser clave para determinar lo que podíamos esperar. Como la vela estaba siendo alcista, el precio se estaba metiendo nuevamente en este punto de aquí, en la zona de soporte,
la había medio roto, se incluyó nuevamente en este nivel de los 22.600, hablamos de que toda esta situación podía desencadenar a un movimiento poco previsible. No dijimos, evidentemente, que no podía caer porque seguimos con todos los ingredientes, pero sí que es cierto que, bueno, dejamos en el aire si la caída podía ser por un motivo técnico, es decir, ahora lo repasaremos, pero después de un impulso, un pullback y una continuación, o si podía desarrollarse por otro tipo de motivos, ¿no? Ahora comento en qué niveles os tenéis que fijar, ahora comento en qué os tenéis que focalizar desde ya. Es algo que llevamos ya 2 semanas hablando casi, pero voy a hacer hincapié en ello. Pero antes quiero hablar y quiero dejar claro qué es esto y por qué vimos este movimiento bajista. Porque lo importante no es, vale, está cayendo, sino que es entender el motivo de este movimiento bajista. Y es algo que ya hemos comentado en todos los vídeos atrás. Los que me dais seguimiento diario os sonará a no nuevo precisamente, pero las personas que no me sigáis de forma diaria, pues bueno, podréis entender el motivo, ¿no? Fueron varios los motivos, unos 5 o 6 aspectos. El primero de ellos es el price action. Después de un impulso viene un pullback. Teníamos ya, aquí podéis comprobar el impulso, faltaba el pullback, ¿no? El segundo es la desaceleración diaria que estuvimos viendo en niveles de resistencia. Esto es un claro patrón de desaceleración en forma de canal. Luego fue un poco degenerando, hablando mal, ese patrón de canal, pero seguía siendo un movimiento desacelerado que iba impactando versus diferentes niveles de resistencia. Luego también pudimos comprobar que habían divergencias en RSI, en MACD, en estocástico, en cualquier oscilador que os pudierais inventar o utilizar, veíamos divergencias. ¿Esto qué implica? Implica que el precio iba subiendo, pero que el indicador en sí iba cayendo, ¿no? Una divergencia de este tipo no implica que tenga que haber una unión o una convergencia momentánea, o sea, automática, pero sí que es cierto que ya te va alertando de lo que puede suceder. También hablamos de las divergencias del volumen. Vimos cómo el volumen incrementó de manera fuerte debido a noticias importantes, que fue lo que dio paso a todo este gran movimiento alcista, pero el precio siguió subiendo literalmente un 16%, porque ya lo calculamos hace pues unos 5 o 6 días, mientras que el volumen literalmente fue descendiendo de forma clara, ¿no? Esto es un elemento que no es positivo y que per se solo no indica nada, pero añadido a un ecosistema de elementos le dan bastante más fuerza de proyección a lo que estás comentando. Además, dentro de este movimiento de desaceleración diario, podíamos ver cómo no solo teníamos forma de canal, sino que las candlestick interiores, estamos uniendo ya el patrón técnico con también candlestick, 2 elementos muy importantes. Pues las candlestick eran bastante de desaceleración y justamente cuando pudimos hacer una vela alcista fuerte, como podéis comprobar este día 29, domingo 29 de enero, el lunes 30 de enero fue un envolvente bajista que devolvió todo ese hype y todo ese FOMO para abajo, ¿no? Finalmente, y aquí es donde ayer unimos con el análisis, con la falta de previsión que podíamos suponer, teníamos el low time frame, las temporalidades bajas. Justamente voy a hacer un repaso muy rápido de lo que estuvimos comentando estos días atrás. Cuando impactamos en la zona de soporte, hicimos una low test, hablamos de que el precio podía levantarse sin problema, atacando la parte superior. Evidentemente yo no sabía si podía romper o no, pero a la que vimos esta high test hablamos de que el precio se iba a ir a la parte inferior. Así fue y se llegó de forma tan desacelerada que comentamos, y aquí ya fue la previsión, fue cómo pudimos entender que se podía formar esto. Veníamos, punto número 1, de un doble techo, y tenéis que seguir con el análisis diario que estoy comentando. Unimos todos los ingredientes diarios que he comentado a esto. En la parte final de un patrón de desaceleración diario en resistencias con todos los elementos que he comentado, se forman temporalidades bajas, un doble techo, un movimiento desacelerado, ruptura de esta media móvil, con lo cual ruptura de un nivel tendencial, y comenté doble suelo probablemente, pullback probablemente, rechazo probablemente y ataque a la parte inferior. Entonces, entendiendo todos estos argumentos, no había ningún tipo de necesidad de ver falta de fuerza en la ruptura de esta vela. Y ayer fue cuando comentamos esa duda de, oye, cuidado porque pese a que todo converge hacia una dirección, es posible que en el más corto plazo podamos ver algo de volatilidad que no nos deje prever, técnicamente hablando, esa dirección del precio. Todo dependía de esta vela, que finalmente fue bajista, finalmente fue de rechazo, como ya había hecho el vídeo no podía actualizar, pero al final más o menos es un poco lo que fuimos comentando, ¿no? Fijaros cómo, ¿por qué no tenía que haber debilidad? Porque ya veníamos de muchos patrones diarios, muchos patrones intradiarios, y además ya habíamos roto claramente la zona de soporte, generando ya máximos
decrecientes, y no solo eso, sino que mínimos decrecientes, con lo cual todo esto era lo más previsible y más probable. Entonces, esto está muy bien, es muy atractivo, ¿vale? Justamente ha pasado lo que hemos estado comentando, lo he entendido, pero ahora, ¿qué vamos a ver a partir de ahora? Porque claro, se puede quedar en nada y no sería la primera vez en toda la historia que pues podemos ver un movimiento impulsivo fuerte, vamos a ver si se carga, un movimiento impulsivo fuerte y que queda en nada y que el precio pues se da completamente la vuelta y ataca incluso niveles que significan mínimos anteriores, ¿no? Lo vimos aquí en toda esta etapa del COVID, no nos tenemos que ir demasiado lejos como para poder verlo en el último mercado bajista, ¿no? En el penúltimo de Bitcoin, año 2015 aproximadamente. Fijaros cómo cuando el precio parecía que ya despegaba, nuevamente vacío, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Esto se trata, porque la duda es clara, ¿se trata de un pullback para seguir cayendo o esto es el pullback para seguir subiendo? Fijaros cómo en gráfico semanal ya hemos estado viendo esta desaceleración poco a poco de este movimiento alcista. Empezamos subiendo muy poco, tuvimos un grueso muy importante de subida en la etapa intermedia del movimiento. La siguiente semana fue más alcista que la primera, pero ya fue menos que la segunda. La tercera semana ya fue muy similar a la primera, porque ya veníamos de capa caída, ¿no? Que se dice, la semana anterior fue ya bajista y esta semana pues parece que va a exagerar ese movimiento. Pero ahí no está la duda, esto es lo que estamos viendo. Tú puedes prever que va a haber un movimiento de caída, tú puedes hacer lo que quieras, pero ahora el trading tiene la memoria muy corta, el análisis tiene la memoria muy corta y ahora ya da igual lo que hayamos dicho, ya da igual lo que hayamos previsto, ahora ya lo que queremos es volver a prever, es volver a analizar y es volver a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo os recomiendo que más que intentar posicionaros, más que intentar decir, no, yo soy alcista, no, yo soy bajista, no, yo creo que va a hacer esto, yo creo que va a hacer lo otro. Olvídate, no lo sabes ni tú, ni yo, ni nadie. Da igual lo que tú creas, porque no va a pasar lo que tú creas. Y puedes acertar de forma aleatoria lo que tú creas ahora. Pero no porque tú aciertes lo que creas, significa que analizas bien. Porque ahora nadie puede predecir qué es lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces, si nadie puede predecir qué es lo que va a pasar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque claro, entonces puede parecer que el trading, que el análisis no tiene ningún sentido, ¿no? No, incorrecto. No puedes predecir lo que va a pasar, pero sí que puedes poner condicionales. Es decir, si pasa esto, lo más probable es que sea esto. Si pasa lo otro, lo más probable es que sea lo otro. ¿Entendéis? Y es lo que vamos a definir ahora. Ya comentamos que porque este movimiento, llevamos hablando de ello pues mucho tiempo, ¿no? Ya comentamos que cuando el precio viniera de bajada, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, y más importante, entender si de la misma forma que se han roto las resistencias, se rompen los soportes. Lo que primero es soporte, luego es resistencia, y viceversa, ¿no? Entonces, aquí, de subida, teníamos un montón de resistencias que, iba a decir una expresión bastante mal dicha, pero bueno, las rompimos fácilmente, ¿no? Ahora las romperemos fácilmente, porque si las rompemos fácilmente también, lo que pasará es esto. ¿Entendéis? Entonces, todas estas resistencias que hemos ido rompiendo, tenemos que entender que si ahora las rompemos igual de bien, significará que nos volveremos a mínimos. En cambio, si empezamos a ver desaceleración, reversión, freno, patrones, candlestick, divergencias, todos los indicadores y elementos que nos han marcado un ecosistema, que nos ha permitido predecir sin ningún problema que iba a pasar esto, pues ahora los tendremos que poner en práctica, pero al revés, porque así va el trading. Entonces, ¿en qué niveles creo que nos tenemos que fijar? Sí que es cierto que este nivel de aquí, el nivel de resistencia de los 21.300 va a ser un nivel bastante importante, va a ser un nivel bastante interesante, porque es el máximo anterior, pero sinceramente no creo que sea el nivel que vaya a soportar el precio, ¿vale? Si este movimiento da continuación, que evidentemente todo pinta a que sí, no creo que el nivel de los 21.200 sea soporte. No lo va a ser, es mi previsión en ese sentido, porque el mercado tiene que ser proporcional y si tú te has impulsado todo esto, no puedes hacer un pullback así. Tienes que hacer un pullback proporcional para equilibrar el movimiento correctivo y continuar con más solidez, en el caso de que se continúe, ¿no? Entonces, ese nivel yo lo descartaría. ¿En qué niveles? Yo os recomiendo que os fijéis. Soportes y resistencias, este es uno de ellos, no creo que vaya a efectuar como tal. Medias móviles, aquí tenemos ya niveles mucho más interesantes, la media móvil de 200 diaria, la media móvil de 50 diaria,
son las dos medidas móviles más importantes. Otro punto, que ahora se me olvidaba, ahora me he acordado, por el cual comentamos esta caída, fue porque analizamos literalmente qué es lo que pasa cuando se forma este cruce de oro, ¿no? Cruce de oro que es alcista, pero en el momento en el que se forma el precio normalmente cae, porque como ha subido tanto para formarse ese cruce, luego viene un pullback. Es price action puro y duro, no es que tengamos una bola mágica. Entonces, soportes y resistencias, y luego indicadores barra Fibonacci. Por ejemplo, tenemos aquí la Bull Market Support Band, nivel muy importante, es otra zona en la que nos vamos a tener que fijar, y luego pues habrá gente que utilizará Fibonacci. Yo lo utilizo, por ejemplo, coges niveles de Fibonacci, los tiras y te marca literalmente zonas en las que el precio puede corregir. Las voy a poner un poquito más gruesas para que lo veáis, pero las bases del Price Action indican que después de un impulso el pullback puede llegar a 1/3, la mitad o 2/3, con lo cual podríamos llegar a 18.300 y que el precio de Bitcoin esté formando un patrón de impulso, pullback y continuación, sin ningún problema. Entonces, os recomiendo, de verdad, dos cosas. La primera, no os posicionéis en yo soy alcista, yo soy bajista, yo creo que pasará esto, yo creo que pasará lo otro. Por favor, no cometáis ese error. Y la segunda, no marquéis yo voy a comprar cuando el precio llegue a este punto. Eso es otro error. Me han dicho varios amigos, oye, compro cuando llegue aquí, ¿no? Y he dicho, no. Olvídate de eso, analiza, mira los vídeos, haz lo que quieras, pero es momento para determinar si esto que vamos a ver de vuelta se trata de un pullback o si se trata de una continuación bajista barra movimiento que anula todo este impulso, ¿vale? Y esto solo lo sabremos, primero entendiendo cuáles son los niveles que podemos utilizar de referencia, ya hemos comentado varios, y segundo, analizando de manera diaria qué es lo que va pasando en cada uno de esos niveles, qué es lo que tenemos que hacer. Evidentemente le vamos a dar seguimiento absolutamente diario a todo lo que vaya sucediendo, y del mismo modo que hablamos de una caída cuando estaba subiendo, hablaré de una subida cuando esté cayendo si es que pertoca, ¿vale? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.